te podría decir que soy el oficial de cumplimiento más antiguo en la industria en la economía nacional como oficial de cumplimiento para el tema del AFT hoy en día. Hola, tenemos un nuevo episodio del lado de Compliance. Y hoy estoy de verdad que completamente maravillado, feliz porque tengo a mi lado un profesional que admiro mucho, no solo por su experiencia como tal en el área y el mundo de compliance, sino por lo que él representa como persona, por su perfil personal, una persona que yo sé que muchos han aprendido de él. Tienes una cola importante de alumnos, llamémoslo así, no solo las personas que han trabajado contigo, pero bueno, no quiero detallar con tanta profundidad, sino que seas tú directamente, Orlando Bolívar, quien nos expliques quién eres tú, quién es Orlando Bolívar, qué tiene que ver en el mundo del compliance, y reduce por favor porque tu trayectoria es bastante importante en tiempo. Gracias, doctor Ramiro, por sus palabras, porque me dice, bueno, yo te cuento que no me lo preguntaste muy claramente, pero yo te podría decir que soy el oficial de cumplimiento más antiguo en la industria en la economía nacional como oficial de cumplimiento para el tema del AFT. Hoy en día también hay otro programa de transparencia y ética empresarial, porque a través de mi vida puedo decirte que yo nací con el decreto 1872 de 1992. Yo estoy hablando que yo estudié en la profesión desde hace 33 años de mi vida. Pasó por mis manos el tema de la lectura del trabajo que había que hacer con la ley 190 del 95, el Estatuto Anticorrupción. Y ahí inicia mi carrera. No teníamos muchas normas de antilavado en esa época, ¿no? Por decirte, el decreto 1872 nos hablaba de la obligación del sector financiero de realizar un formulario para registrar las transacciones en efectivo de las instituciones financieras, que es lo que se llama hoy en día la declaración de efectivo, que fue terrible ponerla en producción porque los bancos no se querían hacer. Y yo nací con todo esto trabajando en el sector financiero colombiano. Orlando, 33 años me dijiste, aún así te ves muy joven, te pensionaste como oficial de cumplimiento en Colombia, o sea, eres pensionado y terminaste siendo pensionado desarrollando tu labor como oficial de cumplimiento. Por eso digo, te hace un ser digno, una persona que más allá de eso, también eres una persona muy humana. Y hoy también quiero ir destacando un poco y para que le hablemos a nuestra audiencia que no solo tenemos en Colombia, sino en diferentes países de Latinoamérica. Cuéntame un poco ese lado humano que tú consideras que debe tener un oficial de cumplimiento, que a veces lo vemos solo como esa persona cumplidora de las leyes, de las normas, de las regulaciones. Démosle un vuelco y háblame del sentido humano del oficial de cumplimiento. Bueno, qué bonita pregunta, porque nosotros ahí diferenciamos en nuestra profesión el oficial de cumplimiento para el tema del AFT, que es el que se maneja en Colombia. Pero más allá, yo tuve una lección aprendida muy bonita con un banco internacional, el Banco Anglo-Colombiano, con su casa matriz en el Reino Unido, en donde manejaban la figura del compliance. Y la figura del compliance todo el mundo sabe y todos sabemos que al final del día es hablar de la ética empresarial. Y entonces cuando uno habla de ética, habla es el comportamiento del individuo en una sociedad, el comportamiento del individuo en una empresa. ¿Quién es Orlando Bolívar en este tema? He aprendido el tema técnico, pero ese tema técnico viene acompañado con el mensaje de ser una buena persona, un mejor ciudadano, poder trabajar en equipo. Por supuesto que yo tengo pasiones, tengo intereses, tengo hobbies familiares, todavía me encanta y creo decirte que renuncio a la palabra de que ya soy un pensionado, que me acabo de pensionar. Bueno, yo no le eché mala forma. Sí, no. Sí, de acuerdo. Porque te ves más joven que yo. Porque renuncio a pensionarme y todavía ejecuto, hago encargos, hago consultoría y todo eso, que me gusta trascender. Y yo como una persona, un individuo del universo, te quiero decir que todo esto me ha ayudado porque quiero ser como Roberto Carlos. Quiero tener 1.000.000 de amigos. Y yo creo que ya lo has pasado. Tú eres una persona muy reconocida acá en Colombia y bueno, y has tenido también esa trayectoria que, como mencioné al principio, has dejado legado, porque incluso conozco muchos colaboradores que has tenido a tu cargo que hoy son oficiales de cumplimiento, casi que tú los has formado. Orlando, tú has sido un formador de oficiales en la industria.
¿o no? Efectivamente, considero que he sido un buen formador de oficiales de cumplimiento. Puedo decírtelo y no quiero dar nombres, pero en la industria del oficial de cumplimiento, por lo menos he dictado conferencias y he dictado cátedra, cursos de oficial de cumplimiento, diplomados, pero con las personas que he trabajado he dado ese legado. Claro. Y hoy en día son personas muy importantes, influyentes en el tema del oficial de cumplimiento y que ocupan cargos muy interesantes, muy bonitos dentro de la industria y se hacen escuchar muy bien. Pues, ¿cómo logré eso? Siendo un muy buen coequipero de trabajo, siendo buen líder, dando una capacidad muy técnica, pero también enseñando el logro de objetivos corporativos, que es lo importante aquí, y objetivos de trascendencia como seres humanos, como personas a cargo mío, y que hoy en día veo los resultados ya han evolucionado. Ok, claro. No, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos oficiales de cumplimiento que fueron colaboradores tuyos y de hecho tienen acuñado el término, somos Escuela Orlando Bolívar. O sea, ya parece que tuvieras un nombre de... Gracias. Y bueno, vienen de muy buena escuela. Orlando, tú has tenido una trayectoria importante en el sector bancario, en el sector financiero, has estado como oficial de cumplimiento de entidades financieras muy importantes, pero también la vida profesional te ha llevado a tener un rol en estos cargos con entidades que son del Estado o que tienen como una economía, llamémoslo mixta, mitad dueño del sector privado, mitad dueño el Estado, pero bueno, digamos, has estado con entidades donde el Estado es un accionista en este tipo de compañías. ¿Cómo es trabajar con el sector público? ¿Cómo es? Y más de pronto por a veces el estigma que representa el sector público, lo asocian mucho a temas de corrupción. ¿Cómo fue tu experiencia en este sector, Orlando? Porque caer de un mundo de pronto muy regulado como el sector bancario, el sector financiero, que tiene normas y que obviamente en el caso de Colombia tenemos una superintendencia financiera que tiene unos controles muy estrictos. De pronto pasas al sector público, no es tanto ya ese nivel de exigencia. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Incluso si nos puedes compartir dilemas éticos que hayas tenido en tu experiencia sin que nos cuentes casos muy puntuales que afecten temas de reserva. No, ¿Qué más puedes de pronto comentar? No me metas en problemas, pero es una pregunta bien interesante. Bueno, toda mi vida he trabajado en el sector privado, trabajé en el sector privado toda mi vida. Pasé de las instituciones financieras muy reguladas y aparte de eso en entidades internacionales como, tengo que nombrarlo, HSBC, Lloyds, Colpatria, hoy en día el Scotiabank, en donde tienen muy arraigado y tienen un conocimiento muy estricto, no solamente oficial de cumplimiento para lavado de activos, para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, sino como tal el compliance, que se traduce básicamente en la ética, en el comportamiento, en la regulación, el comportamiento, la regulación estricta, el cumplimiento de las normas y las regulaciones internas. Y en el transcurso de mi vida, por cosas de la vida, pasé a trabajar con una entidad del Estado, a trabajar con el sector público, y fue una experiencia supremamente bonita, agradable, con mucha experiencia, con muchas cosas que me dejó, pero tengo que decir lo que sí realmente fue bien difícil, por lo que tú estás diciendo. Estamos estigmatizados, el sector público, en temas de corrupción, soborno. Esos temas hacen que el oficial de cumplimiento sea más autorregulado en su cumplimiento, en sus obligaciones, en lo que hay que hacer, y ese manejo que hace ese oficial de cumplimiento frente a los empleados públicos se hace que sea más difícil. Porque se vuelve uno más acartonado y más estricto en el cumplimiento de todo esto, y todos sabemos, a veces las cosas no funcionan como uno quisiera. Y a veces es un juicio mal definido decir que el sector público no controla tanto por las situaciones, pero yo, en el caso de Colombia, y sé que seguramente en otros países de Latinoamérica que nos están viendo en el lado del compliance, pero tú tenías a cargo también, aparte del regulador tradicional de la entidad donde estabas, lo que decimos en Colombia, las famosas IAS, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, o sea, se vuelven unas entes de control del Estado también que supervisan tu labor, y tenías que enfrentarlos como oficial de cumplimiento, hacer frente de pronto a requerimientos o a visitas,
y el oficial de cumplimiento era el que ponen ahí. ¿Es o no es así? Es así. Hoy en día, yo tengo que decirlo, hay oficiales de cumplimiento muy competentes en el sector público, se está volviendo una gran cultura, eso es muy interesante, muy bonito, pero también tiene sus debilidades, tenemos que fortalecerlo más. Los oficiales de cumplimiento del sector público se tienen que fortalecer con tecnología de punta, como lo hacen en el sector privado. Yo sé que faltan recursos para el oficial de cumplimiento, él lo logra hacer, pero de todas formas, como este es un trabajo de coequipería entre la organización y el oficial de cumplimiento, creo que todavía hay un gran recorrido por hacer en el sector público y de fortalecer todo este tema para que tengamos un gran país y nos quiten realmente ese estigma que en las empresas del Estado suceden cosas. Tenemos que fortalecernos más. ¿Cómo es de pronto esa experiencia que se tiene desde lo público cuando se materializan de pronto riesgos o de corrupción o de soborno? ¿Qué tipo de acciones normalmente un oficial de cumplimiento debería atender para no impactar tanto reputacionalmente y ayudar de pronto a gestionar ese tipo de riesgos que pues aquí obviamente no estigmatizamos a las entidades, pero hay entidades del sector público que se ven involucradas en este tipo de actos? ¿Qué acciones recomiendas que un oficial de cumplimiento del sector público deba considerar justamente ante ese nivel de exposición tan alto frente a lo que de pronto puede tener con el sector privado, ¿no? Sí, ahí estás diciendo algo muy importante y sucede algo muy importante con los oficiales de cumplimiento que eso debe trasladarse también al sector público que está en el sector privado. Es la autonomía del oficial de cumplimiento en el reporte de operaciones sospechosas. Si somos muy estrictos, cumplimos estrictamente, hacemos una debida diligencia ampliada, tenemos todos los procedimientos, pues básicamente y yo les recomiendo a todos los oficiales de cumplimiento, reportar a la UIA, a la Unidad de Información de Análisis Financiero, y hacer el reporte y documentar muy bien sus ROS y evitan problemas para las organizaciones del Estado. Obviamente problemas se evitan para el mismo oficial de cumplimiento y estamos saneando al país, saneando todas estas cosas que se pueden suceder, pero tenemos que ser muy estrictos en el reporte de los ROS. Orlando, el tiempo no es nuestro mejor aliado, pero me gustaría que nos ayudes un poco a generar algunas reflexiones que, dado esa vasta experiencia que tienes y que has tenido todos estos años, puedas compartirle a los oficiales de cumplimiento frente a lo que hablamos al principio, de no perder su sentido humano, su esencia, su trabajo, su forma humana hasta con los colaboradores. A veces hay oficiales de cumplimiento muy tensionados y así mismo proyectan con su equipo o tensión o iras de pronto innecesarias. Y yo esta pregunta te la hago porque sé la clase de ser humano que eres. Sé que eres un ser humano integral, hasta deportista eres, y porque eso forma parte del ser humano. ¿Qué reflexiones puedes compartirle para que los oficiales de cumplimiento los ayudemos a ser más humanos? Sí, si me dijeras desde el punto de físico, para que los oficiales de cumplimiento seamos mejores personas, mejores ciudadanos, que ahí está el gran objetivo de todos nosotros y de las personas en general, yo los invito a que tengamos una salud mental bien equilibrada a través del deporte periódico, la rutina, lo que ustedes quieran hacer, pero hagan, monten bicicleta. En mi caso me encanta, me gusta jugar tenis en familia, me gusta trotar, el ejercicio que ustedes quieran hacer. Segundo, patrones de sueño. Tener un muy buen patrón de sueño es muy importante. Tercero, ser equilibrado en su vida familiar y afectiva. Eso lo lleva a tener una buena salud mental. Leer buenos libros, les recomiendo. Yo tengo un coaching humanístico que se llama Alex Rovira. Me encanta leer, escúchenlo. Lean todo esto, Mentalidad Buena Suerte, de Franklin, leer libros interesantes. Eso lo ayuda a uno también a reflexionar, a tomar mejores decisiones, a equilibrar el comportamiento frente a las demás personas, que no es nada fácil lo que estamos hablando. No. Ese es un tema bien difícil, pero tenemos que lograr ese equilibrio. Es un cargo que normalmente vive estresado en las organizaciones, ¿no? Vive tensionado. Por la responsabilidad Que se tiene con todo.
Bueno, Orlando, de verdad que muy complacido. Te agradezco mucho este espacio, te agradezco mucho la oportunidad que nos brindas para poder transmitir esto de nuestro oficial de cumplimiento más antiguo en Colombia, pero no es que le esté diciendo viejo, pero es una persona emblemática en Colombia. No sé por qué te han puesto también ese eslogan, pero yo creo que eso también no es malo, no es malo. Y de verdad que te agradezco mucho. Te respeto, te admiro mucho. Y nada, muchas gracias por el espacio, Orlando. Doctor Ramiro, usted por su invitación, muy querido, muy amable. Buen día. Muchas gracias. Gracias.